Buenos días para todos mis amados hermanos en Cristo Jesús, todos los que me hacen el favor semana por semana de oír estos estudios bíblicos que estamos dando. Les doy las gracias sinceramente y les pido que sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga ayudando como hasta ahora lo has hecho y va a seguir haciéndolo, solamente si oramos a nuestro Dios. El estudio de hoy pues corresponde otra vez en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, comenzando en el versículo 20. Oremos a Dios. Señor y Dios, te damos gracias por el tiempo que nos otorga de poder pedir y clamar a ti, sabiendo que tú nos oyes siempre que te pedimos. Lo único que queremos es predicar tu palabra y que tú abras nuestros entendimientos y nos ayude a que lo que hablemos hoy sea para bendición espiritual de cada uno de nuestros oyentes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hablamos en el estudio pasado de Abraham, de Sara, pero hoy llegamos a hablar de un personaje que algunos lo consideran de apagado, de descafeinado. Yo no me atrevo a decir esas cosas. Yo creo que era un hombre de Dios, era una persona llena de Dios, llena del temor de Dios. Y vamos a comenzar hablando de Isaac. Dice el 20 así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Por qué yo tengo respeto por Isaac? Algunos dicen que era tipo de Jesucristo. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí que me atrevo a decir algo, que si alguna cosa se podía comparar con Cristo era su humildad. Un hombre humilde de verdad, una persona que hacía un pozo aquí, se lo quitaban y iba más para adelante y hacia otro. O sea que no era una persona que se buscaba problemas, era una persona que estaba pensando en Dios. Y algo que me llama mucho la atención a mí de Isaac es que cuando Sara y Rebeca y él tenían ya 19 años, digamos, de casado, no tenían hijos, no habían tenido su primer hijo. Y él, pues naturalmente se preocupaba, porque ya para esa edad, en esos años, ya tendrían una pila de hijos. Sin embargo, no habían tenido hijos. Pero él hizo lo que tenía que hacer, lo que no hizo Abraham, lo hizo él, que fue oró a Dios, clamó a Dios, y Dios le contestó dándole 2 hijos. Y dándole un hijo como Jacob, que aunque era, como ustedes van a ver más adelante, vamos a ver más adelante, Jacob era un hombre muy pintoresco. Los colores que le pudieron faltar a Isaac lo tenía Jacob. Pero Isaac oró al Señor, que es lo que tenemos que hacer siempre nosotros, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, orar a nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo, que clamó al Señor, le reclamó al Señor de sus promesas, y Dios contestó dándole unos mellizos. Porque no podemos decir que eran gemelos, porque no lo eran, pero sí que unos mellizos. Y entonces, pues, Dios lo bendijo, Dios contestó la oración de Isaac. Al final de sus días, al final del tiempo, pues él bendice. Dice aquí, por la fe por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Es lo que hacemos. Por la fe buscamos las cosas venideras, las cosas que son para el futuro. Nosotros no estamos pendientes a que hoy vamos a recibir las cosas. Las vamos a recibir cuando Dios nos permita recibirlas. Pero tenemos que adorarle por fe, creerle por fe y vivir por fe, como hicieron los antiguos. Ellos caminaron por fe, anduvieron por fe y dieron testimonio por fe. Me refiero a
a los primeros que anduvieron por fe, los antidiluvianos. Abel caminó por fe, Enoc anduvo por fe y Noé dio testimonio de su fe en Dios y construyó el arca. O sea, todo lo hacíamos siempre o lo hacemos desde el principio hasta ahora por la fe. Y aquí dice que por la fe él bendijo a sus hijos. Y por la fe usted recibe también la bendición de Dios. El versículo 21 dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob, aquí sí tenemos colores. Jacob, en primer lugar, al nacer, se agarró del talón de su hermano, porque él quería nacer a lo mejor primero, porque desde el vientre de su madre, Jacob era quien era. Y él se agarró del talón de su hermano nació primero, Esaú, sin embargo, él quería nacer primero que su hermano, para con eso tener la bendición de su padre. Después, más tarde, ustedes saben, todos lo sabemos, que él engaña a su hermano con respecto a la bendición que tenía que recibir de su padre como primogénito. Porque Esaú nace primero que Jacob. Y esa es la razón por la que él se agarra del talón de su hermano para nacer primero. Esas cosas las podemos encontrar en Génesis 27:27 y en Génesis 47:31 lo podemos encontrar. Entonces, él hace todo habido y por haber para obtener la bendición de su padre. Todo el mundo conoce, yo sé seguro que ustedes lo conocen como yo, o tal vez más que yo, que él se vale de una serie de engaños para obtener lo que él tuvo. Aunque él después fue engañado, porque la Biblia dice que con la vara que tú mides te miden. Su madre le hizo una vestidura para que cuando él fuera ante su padre, él viera que era un hombre velludo y pudiera darle la bendición a él que le correspondía a su hermano. Y así lo hicieron, todos conocemos la historia. Pero él sale, porque ya cuando Saúl era un hombre un iracundo, una persona violenta, sale porque sabía que estaba amenazado por su hermano Esaú. Sale y se va a donde Jetro, le trabaja a Jetro 7 años por Raquel, y Jetro le da otra mujer que era Lea, le da otra de sus hijas, la mayor de ellas. Ahí es engañado, tiene que trabajar otros 7 años más para recibir a Raquel. Él amaba a Raquel. Y cuando lo engaña, él se siente burlado, engañado, y sabe usted lo que pasó, donde él entonces hace una serie de cosas y le dice a Jacob que se va, porque no podía seguir trabajando como lo estaba haciendo. Podemos ver, hermanos, que todo el que engaña, lo engañan. Todo el que hace algo, le hacen eso mismo. La Biblia, Jesucristo dijo, el que al que espada muere, o el que espada mata, con espada muere. O sea, si usted y yo recibimos algo es porque quizá lo hemos hecho. Si usted engaña, lo engañan. Muchos hombres que no le gusta, a ningún hombre le gusta que su mujer lo engañe. Pero sin embargo, los hombres casi siempre les gusta engañar a las mujeres. Qué triste. Eso es muy triste porque si usted engaña, lo van a engañar. Eso es normal. Si usted miente, le van a mentir. Si usted todo lo que hace, usted espere lo que se lo van a hacer a usted. Es muy difícil que no sea de esa manera. Pero tenemos de Dios
solamente el respaldo cuando hacemos las cosas bien. Y así sucede con Jacob. Él fue engañador, usurpador, y al final él es el engañado. Él es el engañado entonces. En vez de que alguien lo haya engañado, lo engaña otro a él. Qué triste el asunto. Lo engañó Labán y lo engañan sus hijos. Cuando le llevaron la ropa de su hijo José embadurnada de sangre y le dijeron que esa era la ropa de José, que si la conocía era una ropa de colores, era una túnica de colores y era muy fácil de que Jacob lo conociera o lo reconociera y comienza a llorar. Estaba siendo engañado en ese momento. Estaba siendo engañado. Y vamos a leer el verso 22. Ahora, dice así: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire, yo creo que el escritor de este libro de los Hebreos, el apóstol Pablo, así es que yo lo creo, tenía muchas cosas, y él mismo lo dice en este capítulo 11. Podía decir muchas cosas de José. Podía decir cuando cayó preso, por qué. Él vivió por la fe. Aún en la cárcel, él estaba allí por la fe, porque no ofendió al Señor, no pecó. Si hay alguien en el Antiguo Testamento que se puede decir que era un tipo de Jesucristo, era precisamente José. Y encontramos tanto similitud en la vida de José y en la vida de Jesús, que podemos decir que José era tipo de Jesucristo. José nació unos 1700 años antes de Cristo. Y se asemejan las cosas que a José le pasaron. José era aborrecido por sus hermanos. Jesús era aborrecido por los suyos. La Biblia dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. José era una persona que no cometió ningún pecado que se vea en la Biblia. Jesús tampoco no pecó. Dice la Biblia que nunca pecó. José era el amado de su padre. Jesús era el amado de su padre, el unigénito del padre, amado. José toma una mujer egipcia. Jesús toma como esposa a la iglesia pagana, digamos, de personas impías, ¿sí? De personas que no teníamos manera de salvarnos. Jesús toma la iglesia como novia para casarse con ella en las bodas del Cordero. José tenía y usted puede buscar más cosas de la vida de José. Y usted va a encontrar algo que Jesús era así. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque ese era un hombre santo. José era un hombre santo. Jesús era 3 veces santo. Jesús y José tienen mucho parecido. No estoy diciendo que sean iguales, pero sí que tienen mucho parecido. Él fue bendecido, sus hijos fueron bendecidos, José, los hijos de José, por Jacob, su padre. Jesús bendice a la iglesia. Hay una cosa también más que podemos decir de José, que fue un hombre que adoptó una vida de santidad y de sacrificio. Jesús también se sacrificó hasta el final.
José dio mandamientos para sus huesos. Jesús le dio un mandamiento a la iglesia. Un mandamiento, y la iglesia fue a buscarlo a la tumba y ya no estaba. Esa es la diferencia entre José y Jesús. Que José dio un mandamiento sobre sus huesos y Jesús no, porque la tumba estaba vacía. Pero encontramos muchas similitudes en la vida de José y que si usted quiere puede decir que José era un tipo de Jesús. No otra cosa. Podemos encontrar ahora otro personaje. Dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Cuando nace Moisés, todos conocemos la historia. Por eso es que este libro se llama, algunos le llaman el libro o este capítulo, el capítulo de la guerra de la fe. Puedo decirle usted como usted quiera. Yo sigo diciéndole el capítulo de la fe. Moisés al nacer pues se le da un edicto a todas las israelitas que tuvieran hijo varón lo matarían, porque el rey quería cuidarse de que no naciera el rey del judío, y él pensaba que ese hombre era el libertador, y de hecho sí que libertó a su pueblo al tiempo cuando Dios lo entendió del lugar. Entonces dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. ¿Por qué? Esos padres de Moisés tenían fe en Dios. Y ellos escondieron a su hijo pensando que alguna cosa Dios iba a hacer. Y Dios lo hizo. Dios hizo lo que no haríamos muchos de nosotros. Esa familia hizo lo que no haríamos muchos de nosotros. Tener una fe viva en su Dios. Ellos eran personas creyentes. Escondieron al niño, todo el mundo conoce. Escondieron al niño. A los 3 meses, todo el mundo sabe que lo ponen en una cesta para que él meterlo al río. Y oiga, que ¿sería coincidencia que la hija del faraón estuviera allí? ¿Sería eso una coincidencia o algo que Dios había planificado de antemano? Y dice el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Él quería ser uno de sus iguales. Hay gente que si hubiera sido quizá yo, a lo mejor digo, oye, yo soy hijo del faraón, soy nieto del faraón, soy el hijo de la hija, y me voy a quedar así aunque yo no sea biológicamente su hijo. Pero Moisés dijo, rehusó ese nombre. Por la fe, hermanos. Qué maravillosa es la fe. Qué maravilloso es el hombre o la mujer cuando tiene fe en Dios. Él rehúsa ser llamado hijo de la hija del faraón. Como dice, yo soy hijo de la hebrea. Yo soy hijo de aquella señora que tiene fe en Dios, que me escondió durante 3 meses, que se arriesgó a ponerme en una cesta en el río, que mi hermana me empujaba para que yo saliera. Ella sabía, ella tenía la esperanza, la señora, de que alguna cosa pasaría, que alguna cosa haría Dios. Y sí, Dios hubo de hacer una cosa, y la hizo. La hija del faraón se encuentra con el niño. Qué bueno es tener fe en Dios. Así usted y yo tenemos fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que un día llegará y nos llevará hasta el cielo. En su bondad y en su misericordia, Él nos va a recoger. Como recogemos la uva o como recogen en el campo la uva, el Señor recogerá a su pueblo,
La Biblia dice que dos estarán moliendo en un molino, una será tomada y el otro dejado. Dos estarán acostados, un esposo, digamos, y la esposa estarán acostados en su cama, y uno será tomado y el otro dejado. Pero Dios va a recoger de los cuatro ángulos de la tierra su iglesia y se la llevará para celebrar la boda del Cordero. Usted y yo vamos a estar allí. Solamente lo tenemos que creer por la fe. Por la fe lo haremos todo, porque Él quiere de nosotros que tengamos fe. Tengamos esa fe viva, como tuvieron los antiguos, y usted verá que pronto despertaremos en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga poderosamente. Y hasta el próximo domingo. Y recuerden activar la campanita y suscribirse. Ahora somos más. Suscríbase en esta pequeña plataforma y Dios nos va a bendecir a todos.